Escuchamos la voz de los protagonistas. Un ciclo de entrevistas donde la voz es la de los que protagonizan, se especializan y analizan la realidad desde su propio punto de vista, una mirada diferente de la misma, para que la realidad haga sonar su voz. ¿Cómo les va? Qué gusto, qué alegría saludarles. Nuevamente la voz de los protagonistas. Esta vez nos convoca Virginia Cáceres. Fue candidata, seguramente la recordarán muchos de ustedes, a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado en las pasadas elecciones municipales. Pero también fue la primera mujer presidenta del CODICEN, del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Hoy es prosecretaria de la Cámara de Representantes. Tiene un gran futuro político dentro del Partido Colorado, pertenece al sector Vamos Uruguay y con ella dialogamos. Imperdible, repasamos todos los temas, mucho de la educación y del acontecer nacional, por supuesto, y como siempre, en la voz de los protagonistas, aquí, andando. Y por Galaxia FM, recordad, los domingos a las 12 horas en la 105.9 del dial. Primero que nada, agradecerte la amabilidad de la atención de esta entrevista y va a ser un gusto para nosotros dialogar contigo este espacio por Galaxia FM que se denomina La Voz de los Protagonistas, donde cada domingo, bueno, repasamos un poco el acontecer político y la vida también, algo de la vida del personal y cómo te involucraste en la política y la coyuntura, por supuesto. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Para mí es un placer poder estar acá y además compartir un rato de esta entrevista para charlar de los temas de actualidad. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde nació Virginia Cáceres? Nací en el departamento de Rivera, en uno de los tantos viajes, idas y venidas. Mi familia es muy representativa del país, porque en realidad mi papá era de 33, mi mamá de Tacuarembó, yo nací en Rivera y mis hermanas son de Montevideo. ¿Rivera ciudad? Rivera ciudad, sí. En una de las tantas idas y venidas que tuvimos, porque mis padres se mudaban asiduamente, nací allá. Después nos vinimos cuando yo era muy chiquita para acá, vivimos acá hasta que yo tuve 7 años más o menos, nos volvimos para Rivera, vivimos 6 años allá y ya a los 14 nos volvimos y ya no volví a vivir en otro departamento que no fuera en Montevideo. Estábamos charlando algo antes de iniciar la entrevista, esa vuelta de los 14 te costó un poquito, era preadolescencia plena. Sí, esa fue la más dura porque fue en una edad en donde uno empieza a generar los vínculos sociales más fuertes, empezás a salir, tenés los cumpleaños de 15 y el cambio de un departamento a otro, bueno, implicó un desarraigo importante. El primer año, yo digo, la pasé mal yo, pero la pasamos mal todos en casa porque mi hermana mayor, que vivía acá en Montevideo porque se había venido a estudiar con 18 años, vivía con mi abuela y eso le daba cierta independencia y de repente se vino toda la familia para acá y ella tuvo que volver a vivir con mamá y papá, con todos los controles que eso implicaba. Vaya cambio. Entonces para ella también fue difícil, para mí también, para mis padres también, pero bueno, después del primer año ya me acomodé y empecé a disfrutar también de estar en Montevideo y de seguir viajando a Rivera a visitar a las amigas que quedaron allá. ¿Cómo es la familia? ¿Mamá, papá y hermanos cuántos? Mi mamá y mi papá, que fallecieron los dos hoy, y después somos 3 mujeres. Mi hermana la mayor, Natalia, la del medio, Claudia, y yo que soy la más chica. Mirá. Bueno, y familia, lo primero que te tengo que preguntar, porque todo el mundo me pregunta, ¿es algo de Lucio Cáceres? La pregunta. Mira, durante la campaña departamental creo que debe haber sido una de las preguntas que más respondí. Sí, claro. A Lucio lo quiero muchísimo, tenemos un vínculo muy cercano, me ayudó muchísimo en la elección departamental, fue un eslabón importantísimo en toda la articulación de los equipos técnicos. Él me dice parienta, nos decimos parientes, pero formalmente no tenemos ningún vínculo sanguíneo, así que no. Vos sabés que es una de las personas, creo que charlé un par de veces y telefónicamente, personalmente nunca lo conocí, y siempre es una persona de la cual me habla muy bien como ser humano, además de su capacidad como político, ¿no? Sí, así es. Qué lindo es. Sí, él, además de ser un tipo que tiene una experiencia incalculable en lo que tiene que ver con la gestión de gobierno, es una persona con una calidad humana que es tal cual. Me ha tocado en estos recorridos de la campaña ir a lugares en donde la gente se le acercaba de distintos rubros a saludarlo y siempre recordando
gestos que él tuvo mientras que fue ministro con distintas personas que le decían, ¿te acordás cuando tú eras ministro que nació mi hijo y me mandaste un ramo de flores? Y siempre todo el mundo hablando muy bien desde ese lugar de lo humano y la verdad es que es así. Qué bueno cuando un político, cuando una persona genera eso, ¿no? Pero para el político que muchas veces está expuesto ahí en el... Totalmente, totalmente. Eso hace... vos no puedes separar lo que sos, ¿no? No sos una persona en un ámbito y como político sos otra, es la totalidad, ¿no? Pero a veces a los que hacen política, los que hacemos política, es más fácil perder ese vínculo cercano o esa... Porque la propia vorágine del día a día y de la locura en la que estás metido a veces te hace desconectarte un poco con la parte más humana, y cuando lográs mantener, a pesar de toda la locura cotidiana, cuando estás en un cargo de gestión como un ministerio, lograr mantener esa llamita humana prendida, creo que eso es muy bueno para todos. Bueno, ¿y cómo te involucraste a la política? Yo creo que siempre me gustó la política desde que nací, desde chiquitita. Tenía ¿En casa se respiraba política también? En mi casa siempre, mis padres no eran militantes de ningún partido, pero en mi casa siempre fue una casa en donde se habló mucho de política. Y lejos de lo que pasaba en otras casas, en donde a la hora de la cena no se hablaban de temas de actualidad, en mi casa la hora de la cena era sagrada, era el momento en el que nos sentábamos todos juntos a cenar y a compartir lo que había pasado durante el día, pero mis padres nunca dejaron de hablar de algunos temas porque estábamos nosotras. Entonces el informativo se miraba todos juntos y se hablaba de los temas de actualidad, se debatía. Y nosotras con mis hermanas teníamos la posibilidad de opinar al igual que ellos y de hablar de los temas con el mismo nivel que se hablaban los adultos. Entonces eso hizo que los temas de actualidad siempre estuvieran muy presentes en mi casa. No estaba desconectada, aún siendo chica, de lo que pasaba. Y yo siempre quise ser abogada, siempre tuve muy claro que quería ser abogada, pero a partir de los 15 años más o menos, que fue cuando yo lo pongo como simbólicamente, ¿no? Pero mi hermana mayor sí ya había empezado a militar en política y yo ya tenía como eso que veía de ella y la acompañaba a algunas actividades de la juventud del partido. Pero en lo personal, cuando empecé a hacer cuarto año de liceo, que empecé a ir al IABA, ahí fue cuando se me despertó por completo la vocación política y dije, yo quiero hacer esto y quiero dedicarme a esto. ¿Y ahí qué era el gobierno de Sanguinetti? Jorge Valle. ¿El gobierno de Jorge Valle? Sí, exactamente. Nosotros tuvimos, primero cuando yo empecé en el IABA era el de Sanguinetti. Empecé el periodo, porque me empecé a acordar de todas las ocupaciones que hubo, que terminé cuando ingresé a la facultad y sí, ya era en el gobierno de Jorge. Que tuve la oportunidad ya como militante del partido, muy jovencita, pero ir a la plaza cuando asumió en la presidencia con mi hermana. Y lo que me pasaba era que en el IABA, más allá del gobierno que había, era un liceo en el que se hablaba mucho de política. Sí, el IABA era un liceo. Entonces me pasaba que con mis compañeros de clase, en los recreos nos sentábamos a tomar mate y el tema político estaba. Y eran debates interesantes, debates profundos sobre la situación del liceo, pero a partir de allí, de la situación del país. Y a mí me gustaban esos debates, pero también empecé a notar que el discurso, por lo menos ahí en donde era mi centro de vida en ese momento, era muy hegemónico y solamente se hablaba de una cosa y el discurso que se decía era muy contundente y parecía como repetido. Y a mí me interpelaba eso, que no se pudieran ver otras cosas y a partir de ahí creo que fue que se me terminó de despertar la vocación por la política y empecé a militar en el partido. Yo, sabés que iba al Damaso, que era un liceo también muy parecido en ese sentido a IABA, con mucho compromiso político. Qué controvertida fue la figura de Germán Rama, ¿no? Aún hoy reivindicado por muchos y bueno, sigue teniendo detractores. Tú fuiste la primera mujer presidenta de ANEP, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué te dejó ese paso? Porque la educación es uno de los temas más controversiales que hay en este país y me da la sensación que es muy difícil realizar cambios, no solamente porque se observa que los gremios trancan, y sino que le has pasado a todos los signos políticos, porque no solamente le ha pasado a la coalición republicana con Robert Silva, sino que le ha pasado mucho
por ejemplo, a Tabaré Vázquez en su segundo mandato, que le trancaron muy fuerte. ¿Qué sucede en la educación? Bueno, primero déjame decir que Germán Rama para mí fue una excepcionalidad dentro del sistema político uruguayo, por lo excepcional de su forma de pensar. Creo que para mí conjugaba el equilibrio perfecto entre un técnico, en donde su perfil académico y de estudioso estaba muy presente en cada una de las decisiones que tomaba, pero también un político, porque tenía esa capacidad de medir y de olfatear las decisiones desde el punto de vista político. Hizo, creo que desde mi punto de vista, la reforma más importante que tuvo nuestro país en el sistema educativo, la más revolucionaria, y que hoy muchos la reivindican, sí, pero que fue absolutamente cuestionada, denostada y resistida mientras que se hizo. Hoy parece como hasta ridículo pensar, y sobre todo en el debate que estamos teniendo ahora, en el marco del presupuesto, que una de los objetivos por los cuales la ANEP pide dinero es para ampliar la alimentación escolar a secundaria. Y en ese contexto pensar que cuando Germán Rama inició con el proceso de los comedores escolares hubo gente que se opuso, que decía que la comida, que no era ese el camino de entregar comida en los centros educativos, que le llegaron a hacer atentados hasta inclusive a la comida, poniéndole clavos y vidrio molido. En las crónicas, uno repasa las crónicas de ese momento en los diarios y fue tremendo, fue realmente tremendo. En el contexto de hoy uno puede darse cuenta lo visionario que fue él y cómo es el proceso de resistencia a los cambios, cuando los cambios inclusive son cambios que evidentemente son buenos. Sí, yo he escuchado a algunos que hoy lo reivindican que eran detractores del antes. Totalmente. Es decir, que me dijo alguien, no lo entendimos. Bueno, no solamente no lo entendieron en su momento, sino que además se opusieron y resistieron firmemente. Una cosa es no entender un cambio, que te puede pasar, y en el marco del no entenderlo, o inclusive entendiéndolo, diciendo no estoy de acuerdo con este cambio, intercambiar y tratar de mejorarlo. Pero lo que pasó con Germán Rama no fue que no lo entendieron, fue muy agresivo, fue muy violento todo lo que pasó. Él sufría mucho, gente que lo conoció y que compartió con él en esas épocas, sabía que más allá de su perfil y de su espíritu tenaz, que no lo doblegaba nada, pero hay cuentos y hay anécdotas de esa época en donde él sufría mucho por los atentados de alguna manera que se hacían en los centros escolares, de tapar las cañerías de las escuelas, de poner estos elementos en las bandejas de la comida. Y sin embargo hoy nadie puede discutir que ese fue uno de los avances más importantes que hubo en el sistema educativo, no estrictamente lo educativo, pero sino como con una mirada mucho más amplia de la educación como forma de transformadora de la vida de las personas, y de hecho es el camino que seguimos recorriendo ya casi como una política de Estado. Y eso muestra un poco las dificultades que hay dentro del sistema educativo para poder cambiarlo, ¿no? Yo estuve, si bien como presidenta estuve 1 año y medio, pero estuve en realidad todo el periodo, porque yo fui secretaria general del CODICEN durante los años anteriores, desde que arrancó la administración anterior. Y el cargo de secretario general es un cargo que implica, no es un cargo administrativo netamente, o sea, vos estás metido en la gestión cotidiana de todos los subsistemas, articulando y coordinando, y eso me permitió ver y conocer de primera mano. Yo creo que el primer problema y el más complejo que tiene el sistema educativo es lo endogámico que es, y eso es lo que complica un poco los cambios. Por supuesto que la mirada de los docentes es primordial para poder llevar adelante los cambios y demás. En cualquier política pública, quien ejecuta el cambio es fundamental que forme parte de todo el proceso, pero hay una estructura que habilita y facilita esa endogamia, que no permite la mirada externa, que a veces, no siempre y en todos los casos es buena en sí misma, pero que a veces el hecho de venir de la mirada externa te permite tener un panorama distinto. Y creo que ese es el problema más grande que tiene hoy el sistema educativo. En la ANEP se hicieron cambios interesantes que venían con la transformación educativa, que empezaron a trazar un camino distinto por donde el país debía empezar a recorrer lo educativo.
y lamentablemente hoy vemos que a pocos meses de haber asumido el nuevo gobierno se empieza a desasnar ese camino con algunas decisiones que van en contra de lo que se había establecido. Por ejemplo, con el tema de la educación por competencias y volver a los contenidos, como si una cosa fuera o una cosa o la otra. Y además uno lee y escucha a los académicos en el tema, a la gente que ha estudiado sobre el tema, y todos plantean que esta discusión está perimida en el mundo, que no tiene sentido seguir discutiendo si tenemos que hacerlo por contenidos o por competencias, porque es obvio que las competencias son las que te marcan y las que te permiten el desarrollo integral del estudiante, pensándolo ya como en un todo y no solamente como en comportamientos estancos en donde uno tiene que aprender determinadas materias. Estamos volviendo para atrás en ese sentido y la verdad que ahí es una lástima porque pierde el país. Yo soy una convencida de que la educación es la única herramienta que nosotros tenemos para transformar la realidad de las personas de nuestro país, para transformar la vida de cualquier persona. La única llave verdadera es la educación, porque es lo que te va a permitir a vos ser libre, poder conseguir tu mejor trabajo, poder pensar, poder desarrollarte y poder crecer en la vida. ¿Por qué se decía que no había explicación y participación de los docentes en la reforma, cuando de repente uno recuerda que Robert Silva salía y recorría los distintos lugares, pero siempre se decía como que no había mucho diálogo ni participación docente? No solamente en las recorridas que se hacían en ese sentido, sino en cómo fueron conformados los equipos que generaron esos documentos. Pues esos documentos lo hicieron personas que forman parte de la estructura estable de la ANEP, inspectores, docentes, que dedicaron muchas horas de su tiempo, voluntaria y gratuitamente, para poder generar esos nuevos planes y programas. Yo creo que ahí... ¿Es un trancazo ideológico? Yo creo que ahí está la construcción de un relato, sí, que obviamente más allá de que la ANEP es un ente autónomo y hay que cuidarlo de que no esté atravesado por la política partidaria y por eso su presidente y su directorio está inhibido a hacer política, pero es uno de los organismos más políticos que hay en nuestro país. Y por supuesto que allí había un relato en esto de generar resistencia al cambio que se estaba planteando. Y uno de esos relatos fue decir que esto era inconsulto, que era espalda a los docentes, que no se estaba consultando a los docentes, que los docentes no estaban participando. Cosa que no es así, que no sucedió de esa manera y que alcanza con mirar todos los documentos aprobados en ese periodo en la ANEP, en donde están los nombres y los apellidos de todos los docentes que formaron parte de cada uno de los equipos técnicos que trabajaron y que generaron estos documentos. Que yo siempre dije, en realidad... Esta transformación no solamente no se hizo a espalda de los docentes, como se pretendió decir, sino que la hicieron los docentes. No los docentes sindicalizados, pero sí la hicieron los docentes, porque quienes integraban los grupos, quienes pasaron horas trabajando en equipo, pensando interdisciplinariamente en cómo mejorar los planes y los programas, eran docentes. Docentes que trabajaban en la ANEP, que trabajan en los distintos centros educativos de nuestro país. Entonces... no es verdad que fue inconsulta. ¿Pero qué sentían ustedes ahí en ese momento? ¿Qué les generaba eso? Mira, había una cosa mucho en la cotidianidad que tenía que ver con lo que salía o el discurso que se compartía para el afuera, que no calaba en el día a día o en la cuestión más cotidiana. Esa es la verdad. Durante todos los años que se estuvieron trabajando, ya te digo, estos equipos que funcionaron, que trabajaron con normalidad, se juntaron en todas las instancias que se habían planteado la hoja de ruta que se aprobó al inicio de la administración, tuvieron instancias inclusive de varios días de trabajo, yéndose al interior, en una cuestión mucho más integradora para pensar a medida que se iban avanzando en los documentos. A la interna de todo el proceso no hubo nunca un momento o una instancia en donde se dijera, bueno, acá tuvimos que frenar o tuvimos que poner un parate por la presión que se sentía de la afuera. La realidad es que eso no sucedió. Otra cosa era el discurso público sobre lo que estaba pasando y sobre esto, pero en la cotidiana
toda la gente que trabajaba en la ANEP y que estaba pensando en esto, estaba muy metida en este trabajo y por eso se pudo hacer en el tiempo en que se hizo y cumpliendo los plazos que se habían establecido. Se decía, me acuerdo, que por ejemplo querían sacar filosofía, decía. Sí, no, bueno, nada más alejado de la realidad. Todos esos relatos en el proceso general de todos los años fueron creándose distintos relatos que al tiempo se iban cayendo porque no se sostenían, porque una vez que estaban aprobados los documentos o que los documentos se hacían públicos, te dabas cuenta que eso no era así. Había en la interna sí del mundo docente, ahí es donde tal vez el relato que se construía calaba un poco más, generando mucha incertidumbre en los docentes de qué era lo que iba a pasar con sus horas. Tú imagínate que cuando estamos hablando de que si se saca o no una unidad curricular, una materia, estás hablando de que puede haber docentes que se puedan quedar sin horas de clase. Entonces eso generaba una incertidumbre muy grande para quien está dando clases de determinada materia y no sabe qué es lo que va a pasar el año siguiente. Pero esas eran cosas que se hacían con un sentido y con una intención clara, aun cuando todavía ni siquiera se estaba discutiendo o se había empezado a discutir sobre determinadas áreas. Pero en general, yo digo, si yo tengo que hacer un resumen de lo que fueron los 5 años de la administración pasada, yo no creo que la transformación educativa haya sido frenada por el sindicato, ni por los sindicatos. Creo que ellos sí se opusieron muy virulentamente, pero no lograron frenarla, porque de hecho se terminó aprobando y se terminó aplicando y se cumplieron con todos los hitos y con todos los objetivos que se habían planteado en la hoja de ruta inicial. Cuando el Frente Amplio la criticó duramente en campaña, era más parte de un relato, piensa, porque yo después, Cayani nos dijo que había cosas de la reforma que no estaban tan mal, o sea, no fue tan detractor, y da la sensación de que uno era el Frente Amplio en campaña y otro siendo gobierno, ¿no? Con respecto particularmente a la reforma educativa. Pero lo vemos ahora con estos primeros cambios que se empiezan a hacer, en realidad, de este conjunto de cambios que plantea el CODICEN a la reforma. La inmensa mayoría son cambios de nombres, que no hacen al fondo del asunto. Y los otros cambios que se hacen, que para nosotros son negativos, pero tienen que ver con devolverle de alguna manera a los docentes horas de algunas materias que fueron justamente las horas que los docentes más se opusieron cuando se cambiaron. Esto es, sobre todo en la educación básica integrada, que es lo que antes conocíamos como primero, segundo y tercero del liceo. La reforma había puesto materias optativas, entre una de ellas, por ejemplo, ciencias de la tecnología y la computación. Bueno, hubo una cuestión de oponerse muy fuertemente durante ese proceso cuando estábamos en la administración anterior a que, por ejemplo, se sacaran horas de música para poner horas optativas, que se bajara la carga horaria. Lo que se hace ahora es devolverle, por ejemplo, a los docentes de música las horas que se sacaron y bajar la carga horaria de ciencias de la tecnología. Entonces, en definitiva, el fondo de la transformación no se está tocando. Lo que se está haciendo es devolver favores de alguna manera de horas que se habían bajado en algunos tramos específicos. Para restar tecnología no es contraproducente o a contramano de donde va el mundo. A mí me parece un sinsentido por completo, realmente, cuando deberíamos estar pensando en cómo aumentar la carga cada vez más en un mundo en donde la tecnología y la inteligencia artificial marca que va a ser la oportunidad de desarrollo más grande y donde van a estar los mejores empleos, los de mejor remuneración y donde va a estar el futuro y el desarrollo, inclusive hasta del país. Bueno, quitarle a los estudiantes de los liceos públicos de nuestro país, porque en los liceos privados esto no pasa, porque más allá de que tienen el mismo programa y el mismo plan, tienen adicionalmente horas de programación y de tecnología. Quitarle la posibilidad a los chiquilines que están en los liceos públicos de poder tener una herramienta que les permita el día de mañana empezar a pensar en desarrollarse y en conocer un mundo que está allí esperando por cada uno de nosotros. Y a mí me parece, la verdad, que es una pésima decisión
y que además va a contrapelo de lo que el mundo y el desarrollo del mundo espera. ¿Y a dónde queda la tan mentada igualdad? Porque creo que no hay otra igualdad más justa que la de formación para nuestros chicos, ¿no? Totalmente. Cuando hablamos de las inequidades internas del sistema educativo y las brechas que existen entre los estudiantes de los liceos públicos y los liceos privados, bueno, este tipo de decisiones son, lejos de achicar esa brecha, son las que la amplían. Porque obviamente que un chico que egresa de un colegio privado, egresa, por más que lo hayan hecho en la misma cantidad de años que un chico que egresa de un liceo público, el chico del privado sale con un nivel de inglés y aprendiendo sobre tecnología muchísimo más que el del liceo público. Y eso es una brecha que el sistema debería intentar cerrar. Que a futuro eso nos va a complicar mucho algo que históricamente tuvo el país como la movilidad social. Absolutamente. La educación es eso. La educación es movilidad social, es el instrumento que permite la movilidad social. Ahora, si nosotros no tenemos la capacidad de darnos cuenta que para que se genere efectivamente la movilidad social, tenemos que darle las herramientas que el mundo está requiriendo que esos chiquilines sepan para poder desarrollarse en otros ámbitos, y bueno, entonces no va a haber movilidad social posible. Mira, uno de los ejemplos que a mí más me gusta de Germán Rama, que el Consejo de Formación en Educación el año pasado sacó una serie de libros del pensamiento, son 4 tomos del pensamiento de Germán Rama, que están en la biblioteca de acá del Palacio, y además creo, si no me equivoco, o por lo menos así estaban el año pasado, estaban disponibles en la propia página del Consejo de Formación en Educación para descargarlos de manera gratuita. Y es súper interesante ver cómo Germán Rama pensaba, por supuesto desde su mirada de sociólogo que le permitía tener también una concepción, pero cuando empezó a pensar en la educación de los 3 años, ¿cómo pensó primero el problema social? El problema social era que las familias y sobre todo las mujeres necesitaban tener un espacio para poder tener a sus hijos cuidados, además de educados, pero sobre todo en aquel momento era cuidados. Hoy ya estamos hablando de educación a partir de los 3 años, pero en aquel momento era cuidados para poder salir a trabajar y no salirse del mercado laboral. Entonces, a partir de ese problema, él pensó en la educación y los jardines a partir de los 3 años y generó toda esa política. Lo mismo pasó con los comedores escolares. Él pensó el problema social primero en cómo los chiquilines de menores recursos era imposible que pudieran asistir al centro educativo o que pudieran pensar y desarrollarse y estudiar y estar pensando en eso si en su casa no tenían las condiciones. Entonces, ¿cómo hacer para igualar y que el centro educativo tuviera un condimento más para atrapar a los chiquilines y pensar en el alimento? Bueno, si nosotros no tenemos esa capacidad de articular, de cortar con el discurso de o blanco o negro, de queremos mercantilizar la educación si pensamos en el mundo del trabajo y que todo sea ideológico, pero si nosotros no tenemos esa capacidad de empezar a ver cuál es el problema social que tenemos y cómo desde el sistema educativo, desde la política pública educativa podemos ayudar a que ese problema social mejore, entonces nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada. Hoy tenemos un problema social, sobre todo con los adolescentes de nuestro país, en donde el narcotráfico está empezando a competir y ganándole por goleada a la educación y al trabajo. Entonces, hoy la oferta es o ir a un liceo o a una UTU con las posibilidades de terminarlo y que eso, cuál es el impacto que en tu vida va a tener, mientras que haces toda esa carrera sin trabajar y sin ganar ningún ingreso, pasando los mismos sacrificios que de siempre, o a los 14, 15 años empezar a tener dinero para comprarte los championes, para comprarte la ropa, empezar a manejarte en un mundo en donde sos alguien y te respetan por ese alguien que vos sos. ¿A mí me parece bien eso? No. ¿Estoy haciendo apología de eso? No, por supuesto que no. Pero la realidad es que en los barrios está pasando eso. Entonces, si nosotros no logramos que los centros educativos, sobre todo en educación media, sean un lugar que les resulte interesante a los jóvenes estar, que le aporte un valor a su vida hoy, a la vida actual, que tenga una mirada mucho más presente y arraigada a los intereses de los jóvenes, y entonces no va a haber competencia alguna. Y en ese sentido yo soy bastante pesimista. Yo creo que con respecto a nuestros tiempos cuando íbamos al liceo,
que había un ideal de decir, quiero ser esto, quiero ser lo otro, quiero... Y hoy, lamentablemente, yo no lo veo, tengo una hija adolescente, yo no lo veo, me preocupa. Y además, incluso públicamente hay chiquilines que expresan que quieren ser narcos cuando sean grandes porque han visto muchas series de televisión y ven el dinero y que se pueden comprar. Y no estoy hablando de gente que viene de familias ya complicadas, no, gente de familias comunes y corrientes, normales, y que ya expresan esa voluntad o que no tienen un deseo de convertirse el día de mañana, qué sé yo, en mecánico, en abogado, en... El mundo cambió y la sociedad cambió y la forma en cómo nos conectamos cambió, en cómo accedemos a la información cambió. Las redes sociales en ese sentido democratizan mucho la información, pero también permiten que los adolescentes accedan a relatos que antes nosotros no accedíamos. Hoy tú en TikTok podés agarrar tu celular y ver videos en donde se muestra cómo un adolescente que forma parte de algún tipo de grupo, no voy a decir narco, pero que forma parte de una estructura barrial, muestra cómo se compra los championes, cómo compra sus pertenencias, cómo ayuda a su familia y cómo eso le genera poder y se muestra como algo positivo. Y se muestra en las redes, en TikTok, en donde los chiquilines pasan metidos todo el día. O como otras jovencitas, que lo ves en las redes sociales, cuentan y muestran cómo es su vida yendo a visitar a su pareja que está presa porque es narco. Y también se hace una romantización y una idealización de esas situaciones. Entonces, el sistema educativo, los sistemas formales, ya no solamente el educativo, sino también el laboral, pero el sistema formal, el Estado, está compitiendo con un discurso que no lo está viendo siquiera. Porque mientras que nosotros seguimos pensando en la estructura a veces pesada y rígida del Estado, los jóvenes de nuestro país están accediendo a un discurso por otras vías que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Entonces, es muy difícil porque ni siquiera podés competir porque no sabés que lo otro existe. Y mientras tanto, esa carrera la vienen ganando ellos. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar en otras formas y en otros mecanismos. Evidentemente el discurso y la palabra que tal vez nos podía llegar a nosotros de otra manera no llega a los adolescentes de hoy, y eso yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, porque no me quiero poner en señora mayor de decir ay, antes nosotros era distinto porque respetábamos las normas. No respetábamos las normas tampoco. No, claro. Porque la adolescencia implica una rebeldía normal y esperable hacia las normas. El problema es que nosotros tenemos que adecuarnos a códigos que se manejan de manera distinta, a diálogos que se plantean distintos, a vínculos que se plantean distintos, a intereses que son distintos. Vos decías, sí, es verdad, y yo empecé diciendo la nota, desde que tengo uso de razón quiero ser abogada. Pero yo no conocía otra cosa, no tenía acceso a otra cosa. En mi época de adolescente no había redes sociales en donde estuvieran bombardeándome constantemente con información sobre desde el aspecto físico que tenés que tener hasta la forma de vida que tenés que llevar. Entonces, también para un adolescente que está en una etapa en donde se está formando, en donde está definiendo quién quiere ser y cómo quiere ser, si la única información constante que tiene es ese bombardeo de tenés que ser de determinada manera, esto es lo que está bien, esto es lo que te va a llevar al éxito, esto es el éxito. Atajos. Y no hay del otro lado una formación. Una formación, una familia, una sociedad, un Estado que muestre que hay otra realidad posible en el mismo nivel y con la misma insistencia que esto. Y bueno, es mucho más. Sí, aparte cuando hablamos de formación no solamente académica, sino de valores, ¿no? Totalmente. Es académica, es de valores, es de personalidad, es de sentido, es de entender la importancia de vivir en una república, de respetar las normas, de las pautas de convivencia. Es mucho más que lo educativo formalmente. Sí, que se me hace va a ser muy importante en la era que se viene, ¿no? La parte de los valores y la ética, ¿no? Ante un mundo cada vez más de inteligencia artificial, ¿no? Y cada vez más. Y por eso, de alguna manera también, volviendo al principio, ¿no? De esto de que no hay una contraposición entre contenidos y competencias, porque en el mundo en el que nosotros vivimos, en donde el acceso a la información cada vez es más fácil, porque con estos telefonitos uno hace así y sabe lo que antes nosotros tendríamos que ir a la enciclopedia a buscar. Bueno, hoy esa información es accesible para todo el mundo, porque todos tenemos un celular con datos y entramos a internet. La formación
otro tipo de formación empieza a tener una relevancia más importante. Yo no digo formación en valores porque eso puede generar un debate mucho más amplio, porque ¿qué valores? ¿Cuáles son los valores? Pero sí la formación en lo que ahora se conoce como las habilidades blandas. La importancia de entender lo que significa vivir en una sociedad, del respeto a las normas, la importancia de saber que tengo que trabajar, y que si tengo que trabajar tengo que llegar a determinado horario, porque si yo no llego a determinado horario me van a sancionar, la importancia de la responsabilidad, del respeto hacia el otro. Todas esas cosas empiezan a tener en el mundo en el que vivimos un peso mucho más importante. La senadora Bianchi dice una cosa que a mí me resultó interesante. Dice que la dictadura nos dejó una confusión entre autoridad y autoritarismo. Puede ser. Evidentemente hay en el mundo en el que vivimos hay primero un desconocimiento hacia la autoridad, que es tremendo, y esto lo vemos... Duele mucho cuando van a agredir un maestro, una maestra, duele muchísimo. El ejemplo que te iba a poner, ese creo que es el ejemplo más claro del desconocimiento de la autoridad. No significa que el maestro no pueda estar equivocado, naturalmente, obvio. Por supuesto, pero el maestro, la maestra siempre fue visto como una persona a la que se la respetaba. Claro. Se la quería, se la respetaba porque era la autoridad. Claro. Era la que me estaba enseñando, era la que estaba enseñando a mi hijo. Y hoy cuando uno ve, se da lamentablemente con mucho más frecuencia de lo que nos gustaría, que hay agresiones hacia maestros, bueno, creo que ese es el extremo, es el ejemplo más crudo. Obviamente que hay un montón de otras instancias que también muestran esa falta de respeto hacia la autoridad, pero que es la sociedad en la que vivimos. Y puede ser que haya una mezcla o que haya una línea difusa y que se confunda autoridad con autoritarismo, y por eso esa resistencia a no respetar o a no identificar quién es la autoridad. Pasa lo mismo con los médicos. Antes el médico era la autoridad y uno confiaba plenamente, y ahora están en una situación bastante parecida que la de los maestros en ese sentido, en donde hay agresiones a médicos, pero además un cuestionamiento que uno hace mucho más directo hacia el propio conocimiento del médico, aun cuando uno no es médico. Claro, pero porque uno accede a la información, siente que sabe lo mismo que el otro. Entonces, la democratización de la información hace que uno sienta que está en condición de igualdad con cualquiera. No porque no seamos todos iguales, sino porque obviamente que yo no sé lo mismo que sabe un médico, no sé lo mismo que sabe un maestro. Entonces, pero al sentir que yo tengo esa información y que yo sé, entonces yo te puedo desafiar a vos, hasta intelectualmente, y ese desafío intelectual puede pasar a un desafío personal también, porque yo me siento que estoy en igualdad de condiciones que vos. Y además, como no puedo identificar cuál es la figura de la autoridad, o si no la identifico porque no creo en la autoridad, no creo que tenga que existir una autoridad. Y bueno, así puede ser que se generen algunos de estos conflictos. Bien. Virginia, vos señalaste que había una silenciosa disconformidad en la ciudadanía de cara a las elecciones municipales y que la ciudad estaba en una especie de inercia. Si el resultado final fue la continuidad, ¿por qué crees que este descontento no se tradujo en un cambio? ¿Por qué se votó lo mismo? Sí, yo sigo pensando lo mismo. Creo que en la campaña se sentía, era el comentario generalizado de la disconformidad de la gestión del departamento. Creo que finalmente no se termina de traducir en un cambio porque hay un componente, una estructura que responde al Frente Amplio, que termina siendo más grande. Hay una estructura militante, por decirlo de alguna manera, en Montevideo, que más allá de que te pueda decir que está disconforme y que no estaba satisfecho con los servicios que brindaba la Intendencia o la calidad de los servicios, termina votando al Frente Amplio de igual manera. Todavía no logra hacer ese cambio porque es una persona que es frente amplista, que se identifica con el Frente Amplio. Lo que no logramos fue que esa persona, más allá de que se sienta frente amplista y que se identifique con el Frente Amplio, pueda depositar su confianza en otro proyecto político sin que eso implique dejar de ser frente amplista o dejar de sentirse identificado con el Frente Amplio. Entonces me parece que eso faltó como para terminar de generar el cambio. Y que yo ahí yo asumo la responsabilidad que me toca. Yo no le echo la responsabilidad al electorado. El electorado elige en el acierto o en el error
lo que cree que es mejor. Y yo lo dije mucho en campaña y sigo pensando lo mismo. Es muy difícil pedirle a una persona que se anime a cambiar. Entonces, para poder pedirle al montevideano y convencerlo de que se anime a dejar de votar al proyecto político con el cual ellos se sienten identificados, y uno tiene que ser un poco más consistente, y sobre todo en el tiempo, con la propuesta que se hace, para que las personas sientan que esto no es algo fugaz, sino que hay una intención, hay una continuidad, hay un proyecto. Y me animo a confiar en ese proyecto. Y todavía a la coalición y en particular al Partido Colorado no han logrado sostener en el tiempo un proyecto departamental en el cual la gente se pueda sentir identificada. Un proyecto que enamore, dijiste. Me gustó esa palabra, porque a veces se suele, como dicen, como en política, como en proyecto no puede haber amor. ¿Cómo no va a haber si esta es la base, ¿no? Si para gestionar una ciudad no tenés amor no podemos por hacer esa nada. ciudad, entonces nada va a salir bien. Acusaste en su momento a la Intendencia de una mala gestión financiera y que gastaba más de lo que entra. Y bueno, considerando las decisiones del intendente oficialista que asumió de Mario Vergara, da la sensación que te dieron la razón. ¿Te dio una especie de bronca que te dé la razón el que te ganó a vos y a la coalición siendo parte del grupo de los criticados, digamos? No, bronca no. No me dio bronca. Obviamente, como decís vos, confirmó lo que dijimos durante toda la campaña y confirmó que además la situación financiera de la Intendencia no era producto, como sí se intentó construir un relato durante la elección departamental por parte de todo el Frente Amplio, de que la situación financiera de la Intendencia respondía a un supuesto ahogamiento del gobierno nacional en el retaseo de algunas partidas que venían de la OPP. Estas medidas que se toman ahora lo que demuestra es que eso no era verdad, porque no tenía que ver con un retaseo, algo que lo dijimos un montón de veces, sino que tenía que ver con una mala gestión, con una mala administración. La Intendencia de Carolina Cose gastó más dinero del que podía haber gastado. Es así. Y no hay dos lecturas sobre eso, porque si no, Mario Vergara no hubiera tomado las definiciones que tomó cuando entró. Que igual, de todas maneras, no las termino de compartir 100%, porque me parece que está cortando por el lado más fino, que son los funcionarios y sobre todo los servicios. No puede ser que en Montevideo hace casi 4 fines de semana, casi un mes, que no tenemos en determinados horarios los fines de semana inspectores de tránsito para hacer espirometrías por estos recortes. La verdad es que eso no me parece bien. No me parece que sea una medida acertada, no me parece que sea la población la que termine perjudicada por la responsabilidad política de la mala gestión del gobierno del Frente Amplio. Creo que las medidas debieron tomarse desde otro lugar. Yo creo que ahí hay muchos cargos de confianza que se podrían haber recortado y que no impactaran ni en los servicios, ni en la calidad de los servicios, ni en la cantidad de los servicios. Entonces ahí creo que ADEOM tiene un punto allí en donde, bueno, cada vez que hay que hacer ajustes a consecuencia de la mala administración de una gestión, bueno, no pueden ser que esos ajustes recaigan efectivamente y solamente y exclusivamente en el salario y en la posibilidad de los trabajadores. ¿Y de cantidad de trabajadores cómo está la Intendencia? ¿Falto o sobrante? Mira, yo en general, sí. Ahora te digo de la Intendencia, pero yo en general yo no soy de las personas que se afilia a la teoría de que tenemos muchos funcionarios públicos. A mí me parece que eso es un poquito un mito que parte del prejuicio de que los funcionarios públicos no trabajan, que es un prejuicio generalizado que tenemos en nuestro país. Yo tuve la oportunidad de estar en varios organismos del Estado trabajando y yo te puedo asegurar que hay áreas en algunos organismos en las que faltan funcionarios públicos. Esto en general. Con respecto a la Intendencia en realidad no tiene muchos funcionarios, esa es la verdad. Tiene en el entorno de 8.000 funcionarios que se vienen manteniendo hace muchísimos años. El problema que tiene la Intendencia es que ese no es el personal de la Intendencia. La Intendencia tiene miles de contratos con distintas ONGs y con distintas personas de la sociedad civil que hacen que en realidad esos 8.000 funcionarios se multipliquen por 2. Entonces el problema de la Intendencia no son sus funcionarios estables.
los que están allí, esos 8.000 invariados desde hace por lo menos 15 años. Es todo lo otro que además no se controla, que además no tenemos información suficiente, que no sabemos cuánta plata se destina efectivamente, que no sabemos cuál es la tarea que hacen. Ese es el problema que tiene la Intendencia. Entonces, yo no creo que haya que recortar por el lado de los funcionarios. Sí, por supuesto, y lo dije muchas veces en la campaña también, a mí me parece que cuando uno mira el organigrama de la Intendencia, lo que sí habría que hacer es una reestructura interna en donde hay algunas dependencias, algunas oficinas que tienen muchísimos funcionarios y hay otras que tienen muy poquitos. Entonces hay que repensar en esa estructura cuáles son los objetivos y de cada una de esas oficinas, y en base a esos objetivos y a las tareas que cumplen, redistribuir algunos funcionarios y reforzando algunas áreas que merecen ser reforzadas. Y por supuesto, revisar todo eso. Que yo no estoy diciendo con esto que haya que cortar todos los contratos con la sociedad civil, porque no estoy de acuerdo con eso. Voy a poner un solo ejemplo. La Intendencia tiene recortado, porque no lo sostuvo en el tiempo, lo fue achicando cada vez más, pero tiene con Tacurú, con el proyecto Tacurú, un convenio firmado, un contrato por el cual le paga para que los chiquilines del proyecto Tacurú puedan hacer el barrido, entre otras cosas, de las calles de Montevideo. A mí me parece excelente eso. Yo creo que habría que ampliarlo, no solamente al barrido. En Tacurú pueden hacer veredas, pueden trabajar en el tema de la luminaria. Soy una convencida de que hay que ampliar ese tipo de proyectos socioeducativos. Ahora, no sé si todos los contratos que tiene con las ONG la Intendencia de Montevideo está tan clara cuál es la función que se cumple, cuál es el contrato y cuál es digamos, la contrapartida de esa ONG. Entonces me parece que eso es lo primero que habría que empezar a revisar. Te escucho hablar y me hace acordar de un reel de Instagram que escuché ayer de Bordaberry, creo justamente, él lo hacía alusión al presupuesto quinquenal presentado por el Poder Ejecutivo, decía, basta de pelearnos por la cifra o cuánto acá, cuánto allá, hablemos de la eficiencia, del gasto, del contralor, de los resultados que dan esos gastos. Totalmente, pues es algo de lo que no hablamos nunca. En la Intendencia de Montevideo, lo que pasó en esta última elección, que era como más evidente, era que el gasto inmenso que tenía la Intendencia ya rompía los ojos de que no estaba siendo efectivo para nada, porque la gestión era espantosa, porque se gastaba un montón, pero teníamos los contenedores repletos de basura por todo Montevideo, las calles estaban sucias. Entonces empezó con el tema de la gestión de los residuos a evidenciarse más en algo que uno lo podía ver transitando por cualquier parte del departamento, que el gasto no era correlativo con el servicio. Pero así pasa con todo. Entonces yo creo que sí, que es la hora de empezar a pensar, cuando uno está en la ejecución, en la gestión de un organismo, bueno, tiene que haber una correlación entre la cantidad del gasto y sobre todo en lo que se gasta y cuál es el resultado. Como haría cualquier familia en su casa, ¿no? Por supuesto. Yo no creo que se gaste mucho. Para mí el gasto público es una inversión. Ahora, esa inversión, para que sea una inversión y no sea un gasto, claro, tiene que tener un resultado. Un resultado que tiene que estar asociado directamente a una meta y a un objetivo. Y eso es lo que no pasa. Entonces, de nuevo, con respecto a las definiciones que se tomaron en la Intendencia de Montevideo, que por supuesto todos sabíamos que en algún momento iba a tener que tomarse estas medidas, o por lo menos alguna de ellas parecidas, pero no hubo, o por lo menos no es lo que aparenta en las decisiones que vemos, no hay una correlación en ese sentido. Nosotros no sabemos, bueno, las oficinas cultura, que fue tan cuestionado, se hizo un análisis efectivamente de cuáles eran los gastos que tenía cultura y cuáles eran gastos que podían considerarse superfluos. ¿Hay alguna otra oficina en donde haya cargos de confianza que se superpongan? En la campaña me acuerdo que había salido la noticia de los gastos de viajes de la directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia. Bueno, ese cargo de Relaciones Internacionales, ¿cuál es el beneficio, cuál es el logro que le permite a Montevideo, que le genera a Montevideo, el departamento de Montevideo, pagar ese cargo? Y no solamente ese cargo, sino además todos los viajes que implica. ¿Eso tiene un impacto directo? ¿Ha tenido? ¿Cuáles son? O sea, ¿eso es medible? ¿Lo tienen trazado? ¿Cuáles eran los objetivos que tenía esa dirección?
y las razones por las cuales concurrió a cada uno de esos viajes. Había objetivos trazados, bueno, esos objetivos se cumplieron. Eso es medir la calidad del gasto. Entonces yo no digo recortar, gastemos cada vez más, pero gastemos mejor. Y que ese gasto, que es una inversión, se traduzca en buenos servicios, en la calidad del servicio y en mejora para toda la población. Y ojalá que la sociedad empiece a discutir estas cosas también, ¿no? Porque yo digo, muchas veces lo que a mí me da mayor temor es que se está reduciendo mucho a veces a lo de izquierda, derecha, zurdo, facho. Y digo, ahí vamos por el terrible camino, o sea, nada bueno va a llegar a partir de esas cuestiones, ¿no? Sino inmiscuirnos en esos detalles, ¿no? Totalmente. Que cada partido puede tener y cada sector su mirada, y eso es totalmente válido, pero centrémonos en un mayor pragmatismo sobre la realidad. La gente está cansada, uno lo ve en las encuestas, la gente está cansada de ver cómo los políticos se pelean unos entre otros, acusándose mutuamente, mientras que mientras tanto y en la vida real, como digo yo, la gente sigue teniendo los mismos problemas, cobrando el mismo sueldo y con los mismos problemas de inseguridad. Lo que pasa es que ahí están como ciertos vicios, digamos, ciertos que tiene la democracia, ¿no? Que es el mejor sistema que hay, ni que hablar. Y que lo tenemos que cuidar. Y que lo tenemos que cuidar, sí, eso creo que, por suerte, creo que estamos todos de acuerdo. Totalmente. Ahora, lo que digo es, quienes estamos haciendo política de alguna manera, lo que no podemos perder de vista, que a veces es como que en estas paredes hay muchos espejos y uno se confunde un poco, que la vida real pasa por otro lugar también. Que los problemas de la gente, los problemas que le importan a la gente, mientras que acá se discuten o discutimos sobre cuestiones más políticas, bueno, yo no digo, no quiero polarizar, no es ni una cosa ni la otra. Claro. Está bien discutir políticamente, sí, claro. Está bien cuestionarnos las definiciones, está bien pensar si esta decisión es de izquierda o es de derecha, está bien, pero no perdamos de vista que hay que solucionar también los problemas de la gente. Porque si no, toda esta discusión no tiene sentido. Si solamente discutimos acá, pero no bajamos al barrio y no le cambiamos la vida a doña María, que hoy a partir de las 7 de la tarde tiene miedo de salir de su casa y no puede ir al almacén a comprar 1 kilo de papas porque tiene miedo de que en la esquina una bala perdida la agarre, bueno, entonces esta discusión no tiene ningún sentido. O sea, que ahora me hiciste acordar que vi un video hoy o ayer que hicieron en Argentina, grabaron a Sergio Massa, el ex candidato a la presidencia, estaba hablando con 2 señoras en un barrio y el tipo le estaba contando, no, pues fíjate que estos van a pedir, el gobierno y se va a pedir a los organismos internacionales otra vez, y esto es porque es la derecha, el capitalismo, y esto y lo otro, y la señora en un momento le dice, escuche, nosotros tenemos un problema con el saneamiento acá, y Massa le dijo, buenas tardes, muchas gracias, vamos a ver cómo solucionamos, y se fue. Claro. O sea, entonces cuando empieza a pasar eso, empieza a haber un quiebre también entre la política y la sociedad, y eso es muy peligroso para la democracia. Totalmente de acuerdo. Esa distancia que la gente empieza a sentir, que se traduce en el descreimiento a los políticos, ese descreimiento es porque la distancia cada vez es más grande. Entonces, mientras que el sistema político está acá discutiendo y enfrascándose en discusiones que no hacen a la vida cotidiana de la gente, bueno, la gente y su vida cotidiana se empieza a cansar, porque pasa uno, pasa otro, y pasa otro, y pasa otro. Esto yo lo vi mucho en la campaña departamental. A mí me pasaba que yo iba a recorrer los barrios y la gente no me decía, no, vos sos colorada, no me interesa saber nada de los colorados. No, la gente, el discurso que se repetía en los barrios era, yo estoy cansada de los políticos, porque acá cada 5 años vienen, nos dicen que no vamos a vivir más en el asentamiento, que nos van a poner saneamiento, que nos van a faltar, y después cambian los gobiernos, pasa uno, pasa el otro, y mi situación sigue siendo exactamente la misma. Entonces, ese divorcio, ese distanciamiento, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es achicarlo. Sí, de hecho hubo una encuesta muy llamativa hace poco, no me acuerdo qué empresa fue que la hizo. Opción, ¿no? Opción. Que creo que hablaba de un tercio como que descreía en la política, ¿no? Un tercio. Es mucho, por eso. Yo creo que si bien nosotros en Uruguay tenemos un sistema de partidos muy fuertes, tenemos una institucionalidad muy fuerte y las personas, los uruguayos estamos muy involucrados en política, que eso es bueno, creo que hay algunas lucecitas de alerta, yo lo vengo diciendo, que el sistema político, porque acá somos nosotros los de este lado, que debemos empezar a abrir los ganchos y debería empezar a llamarnos la atención, porque el problema lo estamos generando nosotros, no lo genera la gente. Entonces, hay que equilibrar un poco más la balanza y en esto, ¿no? De pensar, bueno,
hay momentos en los que hay que marcar la distancia. Hay momentos que son para discutir políticamente y para echarnos en cara, vos tuviste la oportunidad de hacer esto y no lo hiciste. Pero hay otros momentos en los que tenemos que solucionar los problemas a la gente. Esos momentos son los que están más distanciados de la campaña electoral. No podemos pasar 5 años en campaña electoral echándonos las culpas de que vos en tu gobierno no le diste plata a la educación y ahora me venís a exigir a mí que le dé plata a la educación. Bueno, mirá, la gente votó y cambió el gobierno, entonces dejémonos de echar en cara y tratemos de pensar cómo podemos darle más plata a la educación para que los chiquilines en la universidad puedan tener las becas y puedan venirse del interior a estudiar a Montevideo, mientras que se termina de descentralizar la Universidad de la República. Cuando se acerque la campaña electoral, ahí sacaremos a relucir todos los trapitos y yo te diré, vos no hiciste esto, esto y esto. Y vos me vas a decir a mí, vos tampoco lo hiciste cuando fuiste gobierno. Pero no podemos pasar 5 años así. Bueno, ¿qué te dejó tu participación como candidata a intendente? Porque aparte saltabas a la palestra pública sin mayor reconocimiento, más allá de que habías estado en ANEP, obviamente, pero ahí estamos en otro plano muy distinto, ¿no? Distinto. Y defendiendo al partido más ganador de la historia. Y ciertamente los números creo que no alcanzaste un 5%, anduviste por ahí, ¿no? 4,8 por ahí. Ahí está. Seguramente debe haber sido uno de los peores registros del Partido Colorado, ¿no? No fue el peor. Lo que pasa es que ahí en la elección departamental nosotros hay un camino que se empieza a recorrer que es distinto a la elección nacional. La elección anterior del Partido Colorado, el Partido Colorado no tuvo candidato. En realidad la candidata íbamos bajo el lema Partido Independiente, pero era la coalición republicana, la candidata era Laura Raffo. Y el Partido Colorado fue acompañando con sus listas, pero acompañando esa candidatura. Y la elección anterior fue la de Novik, que en realidad ahí sí hubo un parteaguas porque Novik no terminó siendo candidato de la coalición, sino que fue candidato independiente. El Partido Colorado decidió en minoría tener un candidato que terminó siendo Rackety, el candidato, y ahí la expresión electoral fue mucho más chica que ahora. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad yo creo que esta elección departamental pasada lo que mostró, y ojalá que se siga sosteniendo en el tiempo porque a mí me parece que le hace muy bien al partido, volvimos a entender la importancia de tener un candidato más allá de que vayamos en coalición, pero tener un candidato que represente los principios y los valores del Partido Colorado. Que no es lo mismo. Por supuesto que electoralmente asumir ese camino tiene un costo. Seguramente el Partido Colorado hubiera votado mucho mejor, las listas a ediles del Partido Colorado hubieran votado mucho mejor si hubieran ido acompañando al candidato que era favorito. También le hubiera pasado si hubieran acompañado al candidato Mario Vergara. Sí, claro. Porque cuando vos tenés un candidato que levanta voto-opinión, entonces obviamente que vos te paras atrás de ese candidato. Fue lo que pasó con Laura Raffo. La candidata era la candidata que levantaba el voto-opinión, por lo tanto, si vos, para los que estamos en política y entendemos cómo funciona esto, si vos te le pegás al candidato que tiene voto-opinión, podés tener muchas más posibilidades de levantar votos porque le estás robando en el sentido de robando los votos a la candidata. Ahora, pero no se corre un riesgo de una pérdida de identidad muy fuerte allí. Yo entiendo que en este proceso el partido eligió no ir acompañando la candidatura de Martín Lema para no seguir perdiendo identidad y que era importante recuperar la identidad del partido en Montevideo, cosa que yo suscribo y acompaño y que fue lo que intenté hacer desde mi candidatura, la cual yo sabía desde el día 1 que no iba a ser ni siquiera dentro de la coalición la más votada, pero para mí tenía una importancia y una significancia distinta más allá de lo electoral, que era esto, era volver a recuperar la mística, la magia de que el Partido Colorado estuviera representado de la mejor manera posible en una contienda electoral en el departamento de Montevideo. Pues yo soy una convencida de que si hay un partido que puede volver a ganar la intendencia es el Partido Colorado, porque Montevideo en su estructura, en su ADN, es un departamento vallista, es un departamento que en su memoria institucional tiene el registro del Partido Colorado. Entonces yo estoy 100% convencida de que si hay un partido que puede romper con la tradición frente amplista de estos últimos 45 años del Frente Amplio,
es el Partido Colorado. Bueno, Frente Amplio son banderas que se ha llevado del Partido Colorado y que el Partido Colorado se ha dejado llevar sus banderas también, absolutamente. ¿No? Nadie te roba lo que vos no te lo guardás con más recelo. Pero yo creo que el partido tiene... Pero hay una decisión clave, porque ahí vas, o voy a recuperar la identidad, o la pierdo definitivamente. Ahora, si voy a recuperar la identidad, puedo perder una elección, puedo perder dos, puedo perder tres. Si pierdo la identidad, no la recupero más. Bueno, para mí ese es el análisis. Por eso cuando dicen, no, porque fue una pésima elección. No, yo no creo que haya sido una pésima elección. Me parece que es el puntapié inicial para empezar a recorrer de nuevo un camino que en algún momento el propio Pedro Bordaberry, cuando fue candidato a la intendencia, que fue la vez que votamos mejor, había empezado a recorrer ese camino. El partido ahí tenía una presencia fuertísima, que después la tuvo con Ney Castillo también, y que después la perdimos cuando se quiebra el partido y termina en eso que pasó con Novik y con Rackety. Yo creo que la única forma de recuperar Montevideo es empezar perdiendo. Y eso es una decisión política también. Entonces, empezar perdiendo. ¿Perdimos ediles? Sí, perdimos ediles, pero la vez anterior el Partido Colorado no participó. Sí. Vos sabés que, pues si no, me parece que voy a quedar mal contigo. Más allá de, no me interesa en sí si quedar bien o quedar mal, sino terminar de formular. O sea, en opinión personal, para mí fue ganar, porque yo soy de los que piensa que no todo hay que mirarlo con la cifra. Vivimos en un mundo donde estamos con que cifra esto, que la cifra acá, que tanto acá. Pasa con el tema, lamentablemente, de la inseguridad, que no nos da para festejar si tenemos 2 muertos menos, 2 muertos más, 1 muerto menos, 1 muerto más. Entonces, creo que hay que ir de fondo a los temas. Me parece que creo que ganaste mucha visibilidad política, ¿no? Totalmente. Creo que a ti personalmente... No, a mí me cambió te catapultó, por completo, me parece, sí. ¿no? Yo no sé si me catapultó. Lo que yo digo es que a mí personalmente me cambió. No hubo un rechazo de la gente. No. Hubo una aceptación en general. En general, sí. A ver, por lo menos en el mano a mano, en esto de decir, bueno, la escucho. Yo no sentí una resistencia, que no se tradujo obviamente en votos, pero no sentí una resistencia, inclusive de votantes del Frente Amplio, a mis planteos o a escuchar lo que yo decía. Yo también me tracé el objetivo de hacer una campaña que fuera de propuestas. De hecho, me parece que todo lo contrario. Me parece que hubo, desde el Frente Amplio, me parece que hubo cierto reconocimiento y cierto reconocimiento a la identidad verdaderamente vallista, me parece. Sí, yo lo sentí de esa manera, realmente. Yo sentí un respeto general, que obviamente, como todo, uno se lo va ganando con el transcurso del tiempo, pero creo que el hecho de que nosotros nos planteáramos una campaña en donde el eje tenía que ser la propuesta, no solamente la crítica, y que todas las semanas veníamos con propuestas que eran muy interesantes y que además tenían, además de ser interesantes y disruptivas, tenían la forma de financiamiento, tenían un sostén y un estudio atrás, y creo que eso hizo, a medida que fueron pasando las semanas, que la gente empezara a prestar un poco más de atención, por lo menos. En lo personal, por supuesto, que a mí me transformó, no solamente por el hecho de la experiencia personal de haber sido candidata, que por más que hagas política durante muchos años, esa experiencia de la responsabilidad de encarar una candidatura y de todo lo que implica, del trabajo y es conocer la política desde otro lugar, o sea que a mí en lo personal me cambió, me transformó. Fue reuniones a todo nivel. Con la gente, con el empresario, con el político, con el que piensa igual, con el que piensa distinto. Con el... Sí, y además, eso sin lugar a dudas, pero además también un poco más en la interna, esto de la estrategia, de cómo armar la campaña, de qué sirve en este momento, qué tipo de campaña quiero hacer, qué tipo de candidata quiero ser, desde qué lugar me quiero parar. O sea, todas esas cosas que son definiciones que las tenés que ir tomando y que te van formando también y haciendo formar una personalidad y un carácter que para mí era muy importante. Yo creo que el partido ganó. Creo que el partido ganó un activo. El partido invirtió, porque fue el partido el que me pagó la candidatura. Los sectores del partido fueron los que financiaron la candidatura, la cartelería, la publicidad y demás. Y creo que el partido ganó un activo en ese sentido.
me parece lo más inteligente desde el punto de vista de la inversión que se hizo, es aprovechar esa inversión y seguir trabajando en esto de poder generar un proyecto a largo plazo. Vos sabés que creo que ahí tocaste algo que me parece que a nivel general se reconoció. Porque hoy se pone mucho en tela de juicio y mucha gente a veces tiene ese concepto que a veces sucede, ¿no? Vemos que hay casos que sí, efectivamente que se acerca gente con dinero a la política. Como que no podés hacer política si no tenés dinero, si no tenés un sustento personal o una actividad empresarial, ¿no? Lo cual es muy peligroso, ¿no? Porque estaría negando la posibilidad de participar en política a muchísima gente que efectivamente participa en lo cotidiano. Y me parece que eso también fue importante. A mí me parece que hubo una cierta simpatía. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora Virginia Cáceres, hoy está como prosecretaria de la Cámara de Representantes, pero si miro hacia el futuro... Mira, yo de verdad lo digo y no es un cliché, no es una frase armada, lo digo porque de verdad lo siento así. Yo soy una mujer del partido. Yo soy una mujer del Partido Colorado y donde el partido entienda que yo mejor puedo aportar, voy a estar. Como lo hice ahora, sin condicionamientos, sin miramientos, me llamaron, me dijeron y yo me tiré al agua sabiendo que no iba a ser fácil, que era una pelea difícil y que tenía mucho para perder, yo también. Y sin embargo yo dije, yo no puedo decirle que no a mi partido. Así que desde ese lugar yo voy a estar donde, obviamente, donde el partido entienda mejor. En Vamos Uruguay, que es en el sector en donde yo estoy, el sector al que pertenezco, estamos trabajando, obviamente, junto con los diputados y con Pedro, los diputados de Montevideo y con Pedro, para generar un proyecto montevideano desde Vamos Uruguay, trabajando muchísimo, pensando sobre todo en esto, ¿no? Con esta mirada de, bueno, quedan 5 años. No vamos a pasar los 5 años peleándonos o criticando cada una de las acciones que se tomen de la Intendencia. Nosotros queremos aportar desde otro lugar. Bueno, desde ese espacio, desde esa concepción de la política es que vamos a trabajar durante estos 5 años, generando algunas propuestas, y tratando de que algunas de las propuestas que nosotros llevábamos en el programa de gobierno, que para mí era sin lugar a dudas el mejor programa de gobierno, no porque lo haya hecho yo, sino porque fueron los mejores técnicos que lo hicieron y porque de verdad era de una visión de desarrollo departamental envidiable. Bueno, algunas de esas propuestas nosotros vamos a tratar de colaborar para que se lleven a cabo porque realmente creemos que son necesarias para Montevideo. ¿Y el liderazgo en el Partido Colorado? Porque hoy el secretario general es Andrés Ojeda, pero es indiscutible el peso de Pedro Bordaberry, ¿no? Irá por ese carril, ellos serán los 2 líderes. ¿Vos qué ves hacia el futuro, que son los 2 líderes hoy del partido? Sí, no, yo creo que no hay ninguna duda con respecto a eso, que hoy el Partido Colorado tiene 2 líderes como los tuvo siempre, como tuvo a Jorge Valle y a Sanguinetti. Y como le pasa a todos los partidos. Exactamente. Además, y hay 2 sectores, hay 2 referentes de esos sectores, hay 2 líderes de cada uno de sus sectores. Y a mí me parece que eso le hace muy bien al partido, porque el Partido Colorado le fue bien no solamente en su concepción ideológica, en su sentido de pertenencia, sino también electoralmente cuando tuvo sectores fuertes. Entonces, si cada uno se encarga de que sus sectores crezcan, de que haya una competencia, una sana competencia entre compañeros de partido, pero que los sectores crezcan y que cada uno represente cosas distintas, eso va a hacer que el partido crezca y por lo tanto que tengamos una mejor expresión electoral. Nos gusta mucho a los uruguayos, en momentos que son de tristeza, por despedir a alguna figura política, toda esa confraternidad. Totalmente. Que nos encanta, eso nos hace sentir muy orgullosos. Sí, porque desde afuera no lo pueden creer y es un valor que es un patrimonio nuestro excepcional. Y para el sistema político eso es importante y se cuida mucho. Entonces, en realidad no me preocupa demasiado porque yo siento que ni la sociedad uruguaya se siente identificada con ese tipo de discursos y que el propio sistema lo termina así filtrando. Sí. Para conocerte alguna cosita más ya para cerrando, ¿lees? Sí, mucho. Hago el esfuerzo, últimamente trato de hacer el esfuerzo de leer más, porque obviamente que cuando estás trabajando y tenés que leer mucha cosa relacionada a tu trabajo, a veces la lectura recreativa pasa a un segundo lugar y a veces hasta un tercero o un cuarto lugar. Entonces, en la mesita de luz tengo varios libros y me obligo, por lo menos... ¿Hoy qué estás leyendo? Mira, terminé de leer hace bien poquito el libro de Pascale.
y ahora agarré hace unos días, porque lo tenía ahí arriba de la mesa de luz, un libro que me regaló Alfredo Guerra sobre Montevideo, que no me puedo acordar ahora el nombre de quién lo escribió, porque él lo ilustró, son ilustraciones de él, pero es una arquitecta española, pero que es una enamorada de Montevideo, y estoy leyendo eso. Mirá vos, y si tenés que elegir un escritor preferido, eso que sí, con este seguro no falla, ¿tenés alguno en particular? No tengo uno preferido, así que digas, este me encanta, pero que te haya marcado en la adolescencia, en la juventud o algo. Me han gustado mucho los libros de Isabel Allende y de Gioconda Belli. Bien, bien. ¿Tu lugar favorito? Mi casa. ¿Tu casa? Sí, soy muy casera. Me gusta mucho estar en casa, sí. Ajá. Sí. ¿Y tenés hijos? No tengo hijos, vivo con mi pareja y con mi hermana, la del medio, que tiene una discapacidad. Entonces, desde que mamá y papá fallecieron, ella vive conmigo, o yo vivo con ella. Bien, ¿y a la hora de viajar? Bueno, en realidad, mira, viajamos casi siempre en vacaciones, es el momento en que nos tomamos, que vamos mucho a Piriápolis, nos gusta mucho Piriápolis, y después Brasil, siempre que podemos y cuadra todo, nos hacemos una escapadita a cualquier lugar de Brasil, porque a mí particularmente me gusta mucho. ¿De qué signo del zodíaco es Virginia Cáceres? De Géminis. De Géminis, geminiana. Sí, difícil. Son difíciles. Difícil, sí. Pero bien, son muy... Cuando se fijan algo... Sí, poquito testaruda, como mi papá, que era bastante testarudo, y tenaz, muy tenaz. ¿Los recordás mucho a tus padres? Sí, todo el tiempo, los tengo presentes todo el tiempo. De hecho, en casa, todo el tiempo, mamá hace menos que falleció que papá, y hablamos como si, formara parte de la familia. Está todo el tiempo ahí con nosotros, estamos hablando todo el tiempo. ¿Hace poquito falleció? Mi mamá hace 7 años que falleció, mi papá ya hace más, ya hace 13 años. Pero forman parte de nuestra vida cotidiana porque los traemos y los tenemos todo el tiempo presentes. Qué bueno. ¿Música predilecta? Ay, vos es que me gusta de todo también, ¿no? Me gusta mucho la música y depende el día y el estado de ánimo que tenga, pero en general rock uruguayo y argentino. Rock uruguayo y rock argentino. Sí. Muy bien. Bueno, no sé, algo que te haya quedado manifestar. El tema es muy largo, para el final, el otro día de repente lo ahondamos más, porque preocupa mucho la seguridad, ¿no? Absolutamente. Muchísimo. Hoy es el problema más importante que tenemos. Sí. Pero que además, de nuevo, no se conecta con todo lo que estuvimos hablando antes. Claro. No podemos mirar la seguridad solamente como el problema de la seguridad, de cómo bajamos los homicidios y demás, sino en el contexto general en donde el narcotráfico está metiéndose cada vez más en los barrios, en donde los chiquilines, en vez de estar en los centros educativos, eligen formar parte de estos grupos, en donde se sienten parte de algo. Y aparte, yo digo que aceptemos que haya barrios donde las ambulancias no puedan entrar, que aceptemos que haya... El otro día una compañerita de mi hija me decía que se había sentido mal y mi hija le hizo una pregunta nomás común y corriente y dice, ¿llamaste al médico? No, amiga, dice, en mi barrio no entran los médicos. No, es tremendo. Me mató, es la verdad tremendo. Es tremenda la desigualdad en la que vivimos en Montevideo. Sí. Porque apenas, mirá que no hay que irse muy lejos, en 15 minutos en auto, sí. Hay gente en Montevideo que está viviendo una realidad que es inimaginable para muchos. Gente trabajadora, con familia, que lo único que quieren hacer es salir adelante. Mirá, el miedo de tener que levantarte a las 6 de la mañana cuando es oscuro de noche todavía y tener que caminar hasta la parada del ómnibus para poder irte a trabajar, o que los chiquilines se tienen que tomar 2 o 3 ómnibus para poder llegar al liceo. Bueno, Montevideo se ha transformado en un departamento muy desigual, en donde depende el barrio en el que vivas, son las oportunidades que tenés y lo que te termina condicionando la vida. Y eso no puede pasar. No, tenemos que negarnos a aceptarlo. Absolutamente. Pero hacer algo además, ¿no? Hay que resistirlo, pero para resistirlo solamente no alcanza. Hay que generar un cambio. Tenemos que hacer el esfuerzo todos por cambiar esta realidad. Porque además Uruguay es un país muy chiquitito. Tenemos todas las condiciones, todas las posibilidades de ser un país maravilloso, donde la gente elija venir a vivir porque es seguro, porque hay posibilidades de desarrollo. Lo supimos ser en algún momento y creo que es momento de empezar a trabajar todos un poco más juntos,
en los momentos en los que se puede, que son en los intervalos de las elecciones electorales, con el compromiso que después en la elección electoral nos pelearemos y lucharemos cada uno por ganar con su proyecto, pero después en el resto de los 4 años nos tenemos que poner espalda con espalda para sacar este país adelante, porque no nos merecemos estar pasando por las situaciones que estamos pasando. Siento que hoy estamos hablando de Bordaberry. El otro día entrevisté a Brenta y hablamos mucho justo de Bordaberry. Yo le decía, siento que es una figura que hoy, en su momento fue muy criticada por una cuestión a veces, por ser el hijo del dictador, ¿no? Le decían que pero él, en base a su trabajo, se ha ganado el respeto, ¿no? de todo el sistema político. Pedro es un político muy respetado, pero se ganó el respeto, como decís vos, en mérito a su trabajo, ¿no? En el Parlamento, yo no tengo ninguna duda que debe estar en el ranking de los 3 senadores, si no es el primero, más estudioso, que cada uno de los temas en los que él sale a opinar es porque lo estudió, porque lo sabe, porque tiene informes técnicos que lo avalan, y siempre está tratando de generar esto, ¿no? Desde otro lugar, desde no caer siempre en lo chabacano, en lo clásico, claro, en lo que todos esperan. Está trabajando mucho en eso, y sobre todo este Pedro nuevo, digamos, en esta segunda vuelta en su aparición, que además me parece que tiene el equilibrio necesario para el momento en el que estamos viviendo políticamente, porque tiene la experiencia y la tranquilidad de quien ya ha vivido y que ya ha transcurrido por momentos acá mismo en el Senado, y que entendió que la discusión y la crispación constante no construye. Entonces, él se para desde otro lugar. Y además yo creo que se le nota que no está corriendo hacia ninguna campaña electoral. La liviandad de saber que ya sos alguien respetado dentro del sistema político. No necesita ocupar no necesitas mostrar nada, no necesitas demostrar ni dar garantías, porque ya sos garantía. Eso te permite desde otro lugar. Y sobre esas figuras son sostenes de la democracia, absolutamente. Totalmente. Y a mí me gusta mucho esa nueva faceta de esto, ¿no? De ser crítico cuando hay que ser crítico y ser duro cuando hay que ser duro, pero cuando no, tirar la mano para tender el puente y para construir. ¿Tiene mucha gente joven en el Partido Colorado? Tiene, sí. El partido ha tenido una renovación importante. Tiene gente joven. De hecho, en la bancada de diputados, si vos mirás, además de la renovación de los diputados, que son diputados por primera vez, hay muchos que son muy jovencitos. Bueno, de hecho, tenemos el diputado más joven, es del Partido Colorado. Pero además está, o sea, Paula de Armas, que es jovencísima, Carlos Ristrom, bueno, el propio Servini, que parece, porque ya tiene más experiencia parlamentaria, pero es muy joven. Hay una bancada de diputados del partido que ha tenido una renovación interesante, pero además en otros lugares, dentro de la estructura del partido y dentro de Vamos Uruguay, creo que hay una renovación que está buena, que es necesaria para los partidos políticos y que ayuda en esto de empezar a pensar, bueno, cómo adaptar las viejas y queridas banderas de nuestro partido a la realidad en la que hoy estamos viviendo. Venía con tantas preguntas. Esta sí, la última, porque no te lo puedo dejar de preguntar. ¿Hay feminismo ideológico? Yo creo que el feminismo en sí mismo es una teoría, es una conceptualización que por supuesto tiene ideología. De hecho, cuando uno estudia las teorías feministas, hay distintas concepciones de feminismo que están asociadas a distintas corrientes ideológicas. Entonces hay un feminismo liberal que por supuesto está asociado a una concepción ideológica más liberalista, hay un feminismo más radical que está asociado al comunismo y a una concepción marxista, si se quiere, ideológica. Entonces, obviamente que el feminismo como corriente atrás tiene teorías ideológicas que van adaptando esa... Pero las grandes luchas no son comunes. Pero yo creo que sí, que hay una cosa que cuando se dieron las grandes olas del feminismo fue cuando se logró justamente sobreponer y generar un punto en común que, más allá de la concepción ideológica que vos tengas, es común. El voto de la mujer, no había duda que aunque vos fueras liberal, marxista, comunista o socialista, vos estabas de acuerdo con que la mujer, las feministas, era un objetivo común. La mujer tenía que votar.
Entonces, cuando vos encontrás un punto en común, algo que te identifica, esa es la capacidad que ha tenido el feminismo, de encontrar esos puntos para luchar en conjunto, más allá que después, en la bajada de esas cosas, por supuesto que la ideología está presente, por suerte, porque la ideología tiene que estar presente en todo. Pero cuando se para, no se reducen. Digo, yo a veces veo como que lo han manifestado algunas colegas tuyas o de tu partido o del Partido Nacional, que se les ha complicado ir a alguna marcha, dice que le dicen cosas. Bueno, pero eso es porque hoy la expresión mayoritaria del feminismo en Uruguay está asociada con una corriente del feminismo que es más identificada con el marxismo o con el comunismo. Pero vos siendo capitalista, ¿por qué no podés levantar la bandera del feminismo? Por ejemplo, digo, no porque lo sé. Pero es lo que yo le digo a mis compañeras, que la realidad de Uruguay hoy en el feminismo sea esa, a mí no me va a limitar para decir que yo soy feminista. Claro. Yo soy feminista. Claro. ¿Soy comunista? No. ¿Soy marxista? No. ¿Soy socialista? No. Yo soy ballista, pero soy feminista. Entonces, lo que no nos puede pasar a las que nos consideramos feministas, pero no nos identificamos con esa corriente ideológica dentro del feminismo, es que eso nos limite a nosotras a decir que somos feministas. Y pasa, ¿sabes? Y pasa. Y es feo. Pasa. Pero mientras que no entendamos que hay muchos tipos de feminismos, no sé, Beatriz Argimón es el ejemplo más claro. Beatriz Argimón representa un feminismo que es liberal y lo representó muy bien en nuestro país. Y justamente con otras feministas de otros partidos que seguramente tienen otras ideologías, lograron tener un punto en común. Lograron tener objetivos cuando se generó la bancada bicameral femenina, lograron tener puntos en común que permitieron trabajar para concretar, por ejemplo, la ley de violencia de género, y trabajaron en conjunto con eso. Entonces, lo que no puede pasar es una apropiación de un sentir o de una corriente. A mí no me van a corretear ni me van a decir que yo puedo ser feminista o no puedo ser feminista. Yo me siento feminista y entiendo que hay distintas corrientes dentro del feminismo, con las cuales algunas yo no me siento identificada, no me interesa esa corriente, más allá de que la conozco, pero me siento identificada con otras y eso no me hace ni más ni menos feminista. ¿Sos optimista con el lugar que va a ganar la mujer en el futuro en nuestra sociedad? Sí, soy optimista, creo que nada sucede porque sí, obviamente que ese optimismo no es que se traduce en un simplemente esperar, creo que todavía tenemos mucho por hacer, hay que seguir trabajando, las mujeres que estamos en política tenemos que seguir empujando y haciendo fuerza, porque cuanto más mujeres participen en política, esto mejora la calidad democrática, no es solamente por el espacio que tenga que ocupar la mujer, es porque mejora la calidad democrática y eso está comprobado. Entonces sí soy optimista porque creo que el mundo va hacia eso y en América Latina ya en muchos países que nos rodean ya todos han tenido presidentas mujeres, entonces cada vez nos vamos acercando más a ese momento, pero sí creo que todavía nada de eso va a suceder porque sí. Hay que trabajar y trabajar y trabajar. Bueno, presidenta ya hubo, de la ANEP ya hubo. Presidenta de la ANEP ya hubo, pero bueno, creo que Uruguay ya se merece empezar a vislumbrar por lo menos una presidenta mujer. Virginia, muchísimas gracias, ha sido un placer dialogar contigo. Gracias a vos, la verdad que un gusto. Escuchamos la voz de los protagonistas. Un ciclo de entrevistas donde la voz es la de los que protagonizan. Se especializan y analizan la realidad desde su propio punto de vista, una mirada diferente de la misma, para que la realidad haga sonar su voz.